Hola, ¿qué tal con todos? Ahora sí vamos a empezar la conferencia de hoy denominada Distorsiones de la Nueva Medicina Germánica o Ciencia Curativa Germánica. Para empezar, quiero decirles a todos que en modo alguno esta reunión, esta clase, tiene como objetivo, no sé, anatemizar, por ejemplo, estas terapias o estos sistemas que no tienen nada que ver con la nueva medicina germánica, aunque se basan, obviamente, en principios fundamentales de la misma, ¿no? Eh, Podría decir de que esta es la primera parte, no sé si habrá una segunda o tercera, me imagino que sí, porque hay mucho pan por rebanar, hay mucha información que quisiera compartir, pero ciertamente me voy a referir a las tergiversaciones más conocidas, ¿no? Pues eh, en algún momento incluso las mismas estuvieron en boga. Habían muchos interesados, entusiastas, estudiantes de estos sistemas. Y obviamente eso ha generado una repercusión importante en todo el ámbito, ¿no? Del estudiantado, de los alumnos o de las personas interesadas en recibir terapias basadas en estos conceptos. Entonces, me voy a referir primero que nada a Marc Frechet, pero la referencia respecto a este psicólogo francés, que por cierto fue alumno del doctor Hammer, lamentablemente no va a ser completa, pues este señor falleció en los años 90 y dejó muchas cosas inconclusas, muchos conceptos que finalmente no pudieron aclararse. Y entiendo yo, no sé si por error, no sé si adrede, no podría verdaderamente afirmarlo. Eh, Algunos estudiantes de este psicólogo, de este investigador, crearon sistemas basados en las psicologías biológicas, pero que no tienen nada que ver con la ciencia curativa germánica. Bien. De hecho, a Mark Fecha se le atribuye el proyecto Sentido, pero en realidad eso tendría que aclararlo él mismo, pero no hay forma de que él nos pueda aclarar respecto a este concepto, ni en relación a la dinámica o al conocimiento que él plantea. Bien, pero de lo que sí podemos hablar ahora mismo es acerca de los sistemas relacionados con la decodificación biológica de las enfermedades, la bioneuromoción, que es un plagio de la decodificación biológica, y de la biología total. Bien, la decodificación biológica tiene su principal exponente a Christian Fleche, la bioneuromoción a Enrique Corbera, perdón, y a la biología total en Salomón Celá. Bien, ahora vamos a hablar de la decodificación biológica, pero hablando de esto también, inexorablemente nos vamos a tener que referir a la bioneuromoción, porque es lo mismo. Eh, Christian Fleche tiene, si mal no recuerdo, actualmente un lío legal con Enrique Corbera justamente por esta denominación, ¿no? Están ahí unos líos bien fuertes debido a cuestiones de plagio. Entonces, ahora vean, no sé si ustedes pueden visualizar con sus cámaras este libro, este texto. Bien, este libro se llama El cuerpo como herramienta de curación. El autor es Christian Fleche, ¿no? Entonces, de aquí parte todo. Este es casi como la madre del cordero, ¿no? De aquí se desglosan todos estos sistemas que dicen que están basados en la ciencia curativa, en las psicologías biológicas. Es más, por ahí hay algunas personas que afirman de que la biodescodificación o la bioneuromoción empieza cuando termina la quinta ley biológica. Y es algo que mínimo da un poco de gracia, ¿no? A mí particularmente me divierte, pero bueno, tampoco se trata, como vuelvo a repetir, ¿no? Lo dije al inicio, de anatemizar, de señalar con el dedo este. Simplemente vamos a aclarar algunas cosas. Vamos a aclarar algunos conceptos que en su contenido son erróneos. Por ejemplo, acá, bueno, he señalado
todos aquellos capítulos, ¿no? Secciones de este libro, y según la gravedad de su deformación, los he catalogado con diversos colores. Voy a empezar con lo más light, digamos, ¿no? Lo más suave, que después dice aquí, deshonra sexual, trompa de falopio. No, en realidad la trompa de falopio reacciona ante conflictos tan iguales como los del útero, la mucosa uterina, que es un conflicto de género, ya no es una deshonra sexual. Después dice, ya dice, miedo por los testículos, a ver, esta parte es bien interesante, dice, querer ejercer de madre con un adulto, glándula mamaria derecha, está referido a las glándulas mamarias. Después dice, conflicto de nido, relación madre-hijo, glándula mamaria izquierda. No, eso va a depender, para empezar, bueno, seguro ya se dieron cuenta alguien, aquí algunos, va a depender de la lateralidad biológica. O sea, no puede haber una diferencia entre una reacción en la glándula mamaria derecha o izquierda en función de querer ejercer de madre con un adulto o en función del conflicto de nido en relación a la madre del hijo. No, o sea, no hay diferencia en relación a ello. Podemos estar hablando de lo mismo incluso. Es decir, si una mujer tiene un conflicto, por ejemplo, con su pareja, una mujer diestra, tiene un conflicto de nido con la pareja, entonces, si es diestra, ese impacto se va a notar en la mama derecha, ¿bien? Pero si es zurda, el mismo tipo de conflicto va a generar una reacción en la mama izquierda. Entonces, aquí obviamente podemos apreciar un grave error, gravísimo. Así obviamente jamás se va a poder identificar un conflicto. Después dice, ineptitud en el combate, miedo de la sangre, vasoplaquetas. En realidad, eh, es un miedo al desangramiento, no es un miedo de la sangre. O sea, vean, en la naturaleza los ataques son muy comunes y muchos animales se pueden desangrar, ¿no? De alguna forma su propia biología apoya a estos seres proporcionando, perdón, mayor cantidad de plaquetas en la zona de la herida. Ese es el programa a nivel del vaso, ¿no? Pero no es ineptitud en el combate. Bueno, quizás eh, la traducción no es correcta, pero bueno. Después se refiere a conflicto de falta de, desvalorización central de la personalidad. Por ejemplo, L5, o sea, lumbar 5, conflicto sexual. Lumbar 4, conflicto familiar. No. Eh, todos los conflictos en donde la persona que lo sufre siente falta de apoyo se van a notar en cualquiera de las 5 vértebras lumbares. Ya, ese contenido de conflicto no es correcto, no es un conflicto sexual. Los conflictos sexuales normalmente generan efecto en la cadera, eh, en el coxis, ¿bien? O en la pelvis, ¿no? Pero no en las vértebras lumbares. Después hay desvalorizaciones relacionadas con el movimiento, articulaciones, bueno, eso sí podría ser. A ver, acá sí hay otro error, ¿no? Desvalorización moderada. A ver, dice, ligera desvalorización relacionada con el esfuerzo muscular futuro. Nunca lo conseguiré. No. O sea, eh, ¿de qué va a depender el impacto? Esto ya lo comenté, pero lo vuelvo a repetir. ¿De qué va a depender del impacto en los diferentes órganos mesodérmicos? Va a depender de la intensidad del conflicto de desvalorización, ¿no? Por ejemplo, un conflicto de moderada desvalorización va a generar un efecto en los músculos, ¿no? En la parte trófica de los músculos. Entonces, se va a perder tejido ahí, pero no depende de que, de que más adelante yo no tenga posibilidad de poder desplegarme físicamente. No, eso básicamente depende, repito, de la intensidad del conflicto, ¿ya? Entonces, bueno, hay más. A ver, dice, cargar con un peso, obligación de eliminar los problemas, no puedo volver a casa.
En realidad, el conflicto es de no poder moverme y no afecta a las venas, sino exclusivamente afecta el 5% de las venas de las piernas, que son las venas, digamos, externas. Bien, porque el 95% de la sangre de las venas que va hacia el corazón está conformado por vasos que no pueden verse, no se aprecian, solamente se puede ver en las piernas el 5%. Y el matiz conflictivo, el contenido del conflicto no es este, cargar con un peso de obligación, no, es no me puedo mover, básicamente, ¿no? O me siento obligado a quedarme en un lugar contra mi voluntad. Después acá hay otro contenido de conflicto erróneo. Golpe bajo, culpabilidad, pérdida. Bueno, el de pérdida sí está bien, pero golpe bajo, culpabilidad no tiene mucho sentido. Y sí, efectivamente afecta a los ovarios y los testículos. El conflicto de pérdida, ¿no? Porque básicamente lo que busca la biología es proporcionar mayor cantidad de hormonas, tanto masculinas como femeninas, para poder aparearse. Después aquí hay una serie de conflictos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, impotencia cuando hay que actuar. Está bien, pero el órgano no es la tiroides, porque básicamente la tiroides reacciona por un conflicto de bocado, no poder atraparlo, no ser lo suficientemente rápido. En todo caso, lo que se ve afectado es el tirogloso, que es un órgano vestiginal, ¿no? Es desde el punto de vista biológico un recuerdo de cuando la tiroides estaba conectada con el colon, con el intestino, porque, bueno, por un tema de peristalsis, bueno, antes las especies se arrastraban, bueno, tendría que explicarles, pero no tiene nada que ver con la tiroides. En todo caso, que si hubiesen colocado ahí tirogloso, sería correcto. Después dice miedo cerval, ¿no? O sea, miedo muy intenso. Eh, en realidad, a ver, voy a concluir. Miedo cerval relacionado con la laringe. Miedo cerval está referido a un miedo muy, muy intenso. En realidad no es un miedo muy intenso, básicamente es un miedo territorial. No tiene que ser necesariamente muy, muy agudo el mismo, ¿bien? O sea, básicamente lo que tiene que pasar aquí es que haya un miedo en mi zona de influencia. Yo no puedo tener un conflicto que afecta a la laringe o los bronquios, por ejemplo, en el supermercado, salvo que esté con mi pareja, ¿no? Y la ataquen, ¿no? Algo así, sí, claro, ahí la cosa cambia porque mi pareja, tanto hombres como mujeres, es parte del contenido de conflicto, pero normalmente este tipo de conflictos se dan en la zona de influencia. Después dice, frustración profunda, en realidad es un conflicto de pérdida, ¿no? Que afecta a las venas coronarias. El conflicto, el contenido del conflicto en sí es de pérdida, no de frustración profunda. Después dice, frustración sexual involuntaria, cuello uterino. En realidad es una frustración sexual por no poder darle a la pareja lo que sexualmente él necesita. Aquí también hay un error en el contenido del conflicto. Separación física, vagina. Bueno, eso podría ser, pero es muy ambiguo esto. Dejar de lado, recto, no. El conflicto que afecta al recto, la mucosa rectal, es de identidad, no de dejar de lado. Después dice, imposibilidad de organizar el territorio, vejiga. Bueno, acá también tendría que incluirse la pelvis renal, los uréteres y la uretra. Y no es imposibilidad de organizar el territorio, sino más bien es marcaje territorial, poner límites al territorio. Seguimos con los errores. Es increíble. Bueno, miedo frontal a la enfermedad. Ganglios nobles. Para empezar, no es un miedo frontal a la enfermedad. Simplemente es un miedo al futuro. Nada más. Puede ser la enfermedad, sí, pero puede ser a cualquier otra situación en la cual yo sienta temor. Y no son los ganglios nobles, sino más bien son los órganos vestiginales de los de la faringe, ¿no? Arcofaringios, perdón, que son órganos que ya no existen, no son funcionales en este momento, pero en el desarrollo embrionario sí lo podemos ver, ¿no? En función de los arcofaringios, bueno, seguro los médicos y los biólogos saben un poco más de esto, pero claro, en algún momento son funcionales, son como que reminiscencias de las branquias,
pero en el desarrollo embrionario los mismos se pierden, por eso es considerado un órgano vestiginal, pero sus células pueden instalarse en diferentes zonas, sobre todo del cuello y de la cabeza, pero también en el mediastino e incluso en el abdomen. Entonces, esto es incorrecto. Dice, delimitación del territorio, vejiga, bueno, acá dice, vejiga, pelvis de riñón, cálices, uréteres, pero falta la uretra. Bueno, digamos que eso no está tan mal del todo, simplemente han obviado, ¿no? Un detalle más. Después dice, otro conflicto, no soportar oír, oído interno, en realidad es el oído externo, ¿ya? La parte del tímpano que está ubicada en el oído externo. Después, conflicto de separación, pero también habría que agregar que es un conflicto de contacto, piel, eso está más o menos bien. Acá hay otro contenido de conflicto. Querer estar separado, contacto impuesto, tejido de los nervios. No, es también la piel. Cuando uno se siente obligado a estar en un lugar donde no quiere, se quiere separar, también reacciona la piel. Bueno, serán los nervios de la piel, en todo caso, los nervios de la piel externa, de la epidermis. No poder expresarse, zona de Broca, no. El conflicto es de miedo territorial. Miedo territorial, bien, que afecta en este caso la musculatura laringea. Se ve afectada esta zona del cerebro que está muy cerca del área de Broca, ¿no? Esa es la zona de control, el relé cerebral, que controla la musculatura laringea por un conflicto de miedo territorial. No es no poder expresarse, eso está mal. Miedo o resistencia, miedo más resistencia, dice, diabetes. Miedo más resistencia, diabetes. Miedo más repugnancia, hipoglucemia. En realidad no es miedo, simplemente es un conflicto de resistencia. No hay miedo detrás. Simplemente el conflicto de resistencia, ¿no? No aceptar algo, por ejemplo. Te resistes a aceptar algo. Eh, Tiene como objetivo bloquear la producción de células beta, ¿no? Bloquear la producción de insulina para que tú tengas más glucosa disponible. Acá dice miedo más repugnancia, pero también hay que agregarle asco, ¿no? Que genera un efecto a nivel de las células alfa del páncreas, lo que produce hipoglucemia. Bueno, ahí está más o menos. Mal juzgado, destrozado, no, es un conflicto, es otro contenido de conflicto relacionado con el tálamo, que más bien este conflicto es de fuerte estrés insoportable. Ese es el contenido del conflicto que afecta el tálamo, yo lo he visto varias veces. Bien. Por cierto, aquí no hay ninguna evidencia, ninguna referencia a las tomografías cerebrales, a los centros de control. O sea, no aporta ninguna evidencia este libro, lamentablemente. Eh, Agresividad prohibida. En realidad es devolver la mordida. Quizás aquí sea un tema de interpretación. Una agresividad prohibida podría ser no devolver la mordida porque no tengo derecho. Bueno, no sé. Quizás, ¿no? Vamos a darle beneficio a la duda. Dice, otro contenido de conflicto. Querer otro espacio del que nos han impuesto. Asma. No. El asma tiene tres tipos. En la ciencia curativa sabemos que existen tres tipos de asma, el bronquial, el laringio y el status. Bien, entonces básicamente son constelaciones. No es que querer otro espacio de que nos han impuesto, eso está mal. Así jamás, no sé si habrán estudiantes de la biodescodificación, pero si ustedes están profundizando en la biodescodificación y estudian la nueva medicina para, entre comillas, ¿no? Para mejorar sus conocimientos, bueno, yo más bien los invoco, les planteo que más bien la situación es al revés, porque si ustedes abordan pacientes tomando en cuenta estos contenidos de conflicto, jamás van a ayudar a los mismos. No van a tener por dónde empezar. Bien, desde el inicio se van a dar cuenta de que buscando este contenido de conflicto nunca van a llegar a nada porque, repito,
el asma básicamente es una constelación, son dos conflictos. Bien, son dos conflictos que están activando las áreas territoriales al unísono. Y de esa forma, obviamente, no van a poder encontrar ¿no? van a poder bloquear este proceso. Después dice, asociación de al menos dos conflictos importantes, problemas de la conducta. Bueno, los problemas de la conducta, no sé si se habrá querido referir al TDAH. Básicamente el TDAH es un doble conflicto de separación, ¿no? Trastorno de la atención e hiperactividad. Bueno, y hay más errores, ¿ah? La verdad es que tampoco he tenido tanto tiempo de poder apreciarlo. Bueno, también hay cosas, no vamos a señalar todos los errores únicamente. Me parece, por ejemplo, un acierto. Hay una referencia a la doble entrada biológica. Esto es bonito, es interesante porque, vean, eh, el contenido del conflicto, que es un aspecto importante de la primera ley biológica, nos hace ver de que muchas veces el impacto producto del DHS en nuestro organismo se debe no solamente a lo que yo veo respecto o al concepto que tengo respecto al mundo, ¿no? A mi educación, por ejemplo, a mis traumas, etcétera, sino también tiene mucho que ver la parte inconsciente. Muchas veces cuando nosotros recibimos una mala noticia, está trabajando, ¿no? Nuestro inconsciente, nuestros cinco sentidos están en actividad y de hecho, seguro en algún momento, alguno de los mismos está eh, ¿no? En plena labor. Digamos, ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, a ver, vamos a mencionar el caso de un hombre que recibe una mala noticia, ¿no? En el trabajo, ¿no? Un oficinista, lo llaman al teléfono y está tomando un vaso con agua. Le dicen que las acciones de la empresa han caído a la mitad, por ejemplo, ¿no? Es una mala noticia porque eso está intrínsecamente relacionado con la reducción del personal, porque normalmente cuando las acciones de una empresa caen, se tiene que reducir personal para que, digamos, las utilidades no se vean afectadas. No sé si ustedes saben eso, pero bueno, es así, ¿ya? Entonces, si alguien recibe la mala noticia, de hecho está utilizando el teléfono y además está tomando un vaso con agua, entonces ahí ya vemos que hay de alguna forma ¿no? Trabajo, ¿no? Actividad de los cinco sentidos, el sentido del oído, ¿no? El sentido del gusto. Entonces, si la persona recibe la mala noticia en ese momento, bueno, quizás el conflicto principal, el impacto principal, mejor dicho, va a ser a nivel, no sé, de los huesos o de los músculos, porque lo primero que puede sentir esta persona es una desvalorización, pero al mismo tiempo también va a tener un conflicto de no querer escuchar algo, el oído externo. Y además, por el elemento líquido presente, puede presentar un conflicto de líquidos. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Christian Flechet hace referencia a la doble entrada biológica, que está referido a los conflictos en conjunción. Eso me parece más bien un acierto, aunque esto también lo sabemos, ¿no? Porque es parte de, digamos, del conocimiento, ¿no? De la estructura de la ciencia curativa germánica. Entonces, vean, miren, un conflicto de la misma naturaleza a otra persona lo puede afectar de una manera completamente diferente. Digamos, a ver, vamos a hablar del presidente de esa empresa, ¿no? Que está jugando golf y recibe la misma noticia, la misma mala noticia, caen las sanciones, ¿no? Puede sufrir un conflicto de pérdida territorial porque se puede imaginar que esta zona de influencias, su territorio, su empresa puede cerrar, ¿no? Entonces, eso puede generar un efecto a nivel, por ejemplo, de las arterias coronarias. Pero al mismo tiempo puede haber una separación visual, conflicto de separación visual, si por ejemplo el día que está jugando golf es soleado. Entonces, si este conflicto no lo resuelve,
la luz del sol va a ser las veces ¿no? de recordatorio del conflicto, de manera inconsciente. Eso en la ciencia curativa germánica lo denominamos raile, ¿no? Y además también puede, producto de los problemas que pueden generar, ¿no? Esta mala noticia, puede sentir que las deudas, que las obligaciones lo ahogan. Y esto puede generar un efecto a nivel de la parénquima renal. Entonces, normalmente cuando alguien recibe una mala noticia, ese DHS va a generar muchos impactos. Para que vean ustedes, sobre todo los que estudian la biodescodificación, también bueno, es importante resaltar las cosas positivas de este texto, ¿no? Porque ese concepto de la doble entrada biológica es correcto. Bien. Bueno, seguimos con los errores. Aquí hay uno bien interesante. Cadenantes. La niña que quería ir a la playa creció y se casó y tuvo hijos. A los 40 años, mientras estaba en su casa, una casa que ella misma había arreglado y de la que estaba enamorada, a su marido se le cayó una carta de amor de su amante. Aquello fue el shock. El sentimiento no era de traición, ni de desvalorización, ni de frustración sexual. Aquel acontecimiento desencadenó una importante descarga de adrenalina y cortisona que la devolvió inmediatamente al acontecimiento anterior de la misma intensidad. Lo vivió en términos de conflicto. Quiero irme, pero no puedo irme. Es increíble, pero es exactamente la misma coloración emocional que el acontecimiento de referencia. En ese mismo instante, desarrolló una esclerosis de placas en las piernas. En los días siguientes, sufrió una parálisis de pantorrilla. No. Esto está obviamente, bueno, quizás un médico que esté más o menos avanzado en la nueva medicina germánica se puede dar cuenta del error. Bien. Pero bueno, es erróneo el tratar de relacionar un falso contenido de conflicto con un efecto que no tiene nada que ver con esto. Aquí básicamente lo que se aprecia es un conflicto de fuerte estrés insoportable, porque primero, la esclerosis en placas no es un proceso que se da de manera violenta, más bien es un proceso degenerativo de la sustancia blanca cerebral. Bien, más bien yo diría que esta esclerosis en placas es producto de recaídas en un conflicto motor, ¿no? Y un conflicto motor es un conflicto en el cual, ¿no? Uno innatamente eh, presenta una reacción de hacerse el muerto. Bien, es una parálisis básicamente. Pero esto no, esto básicamente es un fuerte estrés insoportable que efectivamente en primera instancia genera una descarga bastante intensa de hormonas, pero cuando el conflicto se resuelve, en el proceso de recuperación, ¿no? de los tejidos y de la normalización del sistema endocrino, hay una fuerte pérdida de potasio, de calcio, de minerales. Y eso se traduce después puede ser en calambres, o sí, pero en una parálisis funcional, en una parálisis, no quiero aplicar mal un concepto, pero digamos que es una parálisis momentánea. Se regulariza con el consumo, por ejemplo, de potasio. O sea, si uno ingiere plátanos o cualquier otro nutriente que contenga este mismo mineral, eso se normaliza. Bien, entonces no está bien esto, no está, hay un grave error o sea, bueno, eh, no es un error de concepto, es un error de interpretación del programa. Bien, además, repito, no muestran focos de Hammer. Normalmente cuando una persona tiene un conflicto de fuerte estrés insoportable, se genera una reacción en el tálamo. Si esta persona pasara por el aparato de radiología, un tomógrafo, se vería ahí la diana, ¿no? En la zona del tálamo. Se notaría el foco de Hammer. Bien, pero bueno, acá no hay, como les dije, perdón, ninguna prueba respecto a este contenido del conflicto. Entonces, obviamente, esto es un grave error. Bien, en todo este tiempo, todos estos años,
realizando mi labor como terapeuta, es de que, y esto lo sé además por los mismos pacientes, ¿no? Que han sido abordados con biodescodificación. O sea, va a ser imposible eh, atinar, ¿no? Hallar la causa de las condiciones de salud tomando en cuenta estos criterios. Porque de hecho, en alguna parte del libro, esto se me estaba pasando, hace mención al doctor Hammer, o sea, dice, ¿no? Ya, acá, en esta parte. Dice, al principio fue un médico, el doctor Hammer, quien tuvo la original idea de descodificar las enfermedades a partir de la fisiología. Empezó por la función de los órganos para entender el sentido biológico de los síntomas, ya sea el bronceado, una verruga, un nódulo en el hígado o un cáncer de pulmón. Es un camino deductivo que parte de la función biológica de los órganos. Después habla acerca de las generalidades de la nueva medicina y ahí sí recién, porque obviamente esto ya no es cosecha de él, básicamente él está repitiendo lo que está en los textos del doctor Hammer, en las tablas biológicas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, lee lo que tiene relación con el aparato respiratorio, en función de del objetivo, por ejemplo, de los órganos, de la nariz, la faringe, la laringe, los bronquios. Eso es correcto. Los alvéolos, miedo a morir. Músculo de los bronquios y la laringe, conflictos respiratorios. La pleura, protección de los pulmones. Eso está bien, pero aquí obviamente uno se da cuenta de que esto, ¿no? Es básicamente lo mismo que está en las tablas biológicas. Es lo mismo. O sea, cuando se refiere a la nueva medicina, ahí recién eh, podemos apreciar de que hay homogeneidad de conceptos, ¿no? Pero en lo que se refiere ya al contenido de los conflictos, que es un tema estrictamente de la biodescodificación, obviamente ahí podemos darnos cuenta de todos los errores que presenta esta obra, ¿no? Gracias, Eduardo, gracias por darme la oportunidad, pero no es una pregunta, es un testimonio. Esto es un testimonio, porque yo conocí la ciencia curativa germánica porque empecé con la bioneuroemoción. Y yo no espero que te acuerdes tú, Eduardo, pero yo tuve una consulta contigo, una consulta respecto a un problema que tenía, bueno, lo voy a decir porque es un testimonio. Yo tengo un diagnóstico de lupus eritematoso discoide. Y como primero llegó a mí la bioneuroemoción, por lo que fuera, tuve una consulta hace unos cuantos años con alguien de bioneuroemoción y lo que dice la bioneuroemoción, que es el conflicto que tenía yo, era que no merezco vivir. Ese es el conflicto de lupus, que no merezco vivir y no merezco vivir. Y estuve no sé cuántos años buscándolo porque no lo encontraba. Después de que, no sé, también en una conferencia encontré a Eduardo, te pedí, no espero que lo recuerdes, pues, pero tu abordaje, por ejemplo, fue, ¿cuál es el síntoma? Empezaste por ahí. Y me acuerdo, y hace rato yo quiero dar este testimonio, me acuerdo que hasta te mostré, o sea, hasta donde alcanzaba que yo tenía erupciones por todos lados, todavía se me ven las cicatrices, son evidentes en todo el pecho y tal. Y entonces lo abordaste como un problema de piel, no voy a decir el conflicto porque eso es algo personal, pero, y me dijiste, trabájalo de esta manera, que la melodía arcaica, quítate las cosas que te recuerden ese contacto y tal. Y una cosa muy importante es que yo tengo 15 años con este problema. Y la ciencia curativa te dice que el tiempo que el conflicto dura es lo que va a tardar la sanación, si no yo estaría desesperada, pero aprovecho para hacerlo porque no lo he hecho contigo, Eduardo. Todo el escote, la frente, ya tengo cicatrices, los brazos, yo ya puedo mostrar mis brazos. Y esto a raíz de encontrar el verdadero conflicto y saberlo dentro de mí. Entonces realmente lo que quiero hacer es un testimonio de esto, pues, y darte las gracias porque, bueno, me corté el pelo porque ya me he podido ver las orejas. Yo antes andaba, parecía la bruja, pues, en la calle tapándome las lesiones, ahora son menos.
Y pues eso, nada más, dar ese testimonio de encontrar exactamente cuál es el conflicto, que con el otro método ya lleva 5 años probando. Y dice, pero si yo siento ganas de vivir, yo tal cosa, yo tal otra. Ese, el error de buscar por el lado correcto. Ya, me callo porque ya mucho tiempo. Gracias, gracias. No, por favor, Ligia, muchas gracias por tu testimonio y me parece que eh, el error de la biodescodificación es de que, eh, bueno, en el propósito de desmarcarse del sentido biológico de los programas, que según el doctor Hammer, como quiera que son biológicos, ¿no? Le corresponden tanto a animales como a seres humanos. Entonces, en el afán de querer diferenciarse, ¿no? De estos sentidos biológicos muy animales, ¿no? Muy animalescos, qué sé yo. Entonces han creado una serie de contenidos que en la práctica no pueden refrendarse, no pueden refrendarse. Ahora, no niego de que existan problemas existenciales, conflictos psicológicos, ¿no? Que no están asociados a la activación de programa alguno, ¿no? Eso puede pasar, eso puede existir, pero realmente ya con el tema de lo biológico, con lo estrictamente biológico, porque eso redunda, ¿no? En nuestro estado de salud, en el funcionamiento de nuestros órganos, nuestra fisiología, cómo nos sentimos. Yo creo que ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque la ciencia curativa germánica está, está formada por una serie de conceptos, ¿no? Está formada por una serie de principios que son muy estrictos en su contenido. Y basta que nosotros nos desviemos mínimamente de estos principios para no tener los resultados esperados al momento de abordar. De alguna forma, esta reunión tiene como objetivo señalar esos errores para que, sobre todo, los terapeutas que manifiestan una y otra vez porque me escriben, y nosotros vemos, con Cecilia vemos cómo se desenvuelven en otros grupos, para que verdaderamente por fin ellos atinen a hallar la real causa de estos procesos. De eso se trata, para que su trabajo sea, ¿no?, mucho más eficaz y sobre todo para que sus pacientes puedan recuperarse. De eso se trata. No es simplemente señalar y atacar y criticar. Es para que hagan un buen trabajo y sus pacientes se vean beneficiados por ello. De eso se trata. Es más, hasta se pueden liberar. Es, digamos, hablando en términos de física, es energía que se encuentra estancada o atrapada en mi alma, ¿no? Yo cuando experimento un DHS es una energía que se queda atrapada en mí, que no es posible liberar. Entonces, cuando le quito ese contenido o esa característica de ser vivido en soledad, obviamente libero energía. ¿De dónde? Del alma, de la parte psíquica. Entonces, claro, y eso ya, digamos, es el inicio del proceso terapéutico, en donde, obviamente, la persona tiene que entender de que van a surgir ciertos signos y síntomas después. ¿Para qué? Para que eh, no entre en pánico, no caiga en pánico o no se, psíquicamente no se desestabilice y para que pueda afrontar el proceso con confianza. Porque también aquí entra a tallar otro concepto, de la nueva medicina diametralmente opuesto a lo que se maneja en la medicina hegemónica, ¿no? Y está relacionado con los síntomas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que los síntomas son indefinidos, nunca van a cesar, y que no es sino con la ingesta de algún medicamento, algún tratamiento que yo voy a, entre comillas, ¿no?, dejar de sentirlos. Esto no es así. Todo programa biológico, como saben, tiene un inicio y tiene un final.
A veces los síntomas corresponden a la primera parte del programa, a veces a la primera fase de la segunda parte, a veces a la segunda fase de la segunda parte, a veces simplemente una epicrisis. Entonces, cuando la persona entiende estos conceptos, obviamente, al manifestarse los mismos en su organismo, tiene mucha más confianza, ¿no? Bueno, ahora sí, yo les agradezco por el tiempo brindado. Espero que les haya sido útil esta información que he compartido con todos ustedes. No olviden que la próxima semana empezamos el curso de constelaciones esquizofrénicas, condiciones psiquiátricas desde la ciencia curativa germánica. Hay muchos alumnos, pero esperamos que haya más porque, como les comenté, consideramos que es el mejor curso que vamos a impartir, ¿no? Hasta el momento. Bueno, entonces, cualquier consulta, si ha quedado pendiente, por favor, tienen los grupos en WhatsApp para hacerla. Permiso, muchas gracias. Gracias. Gracias.